Yo he sido abogado del presidente Pedro Castillo Terrones en Palacio de Gobierno. Si no estuve el 7 de diciembre es porque la Fiscalía me iba a detener. Me iba a detener y me llamaron para detenerme sobre pretexto que yo era parte de la conspiración. Entonces acá, la pregunta, ¿existe un complot por el tema de los contratos ley? Es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones tan absurdas en el Perú como la siguiente. Recuerden ustedes que se estrelló un carro bombero y un avión en el aeropuerto Jorge Chávez y que tenían que cerrarse todos los vuelos y todos los aviones tenían que irse a Ecuador, Quito, mientras que tenemos acá en Pisco una base de la Fuerza Aérea donde podían aterrizar todos los aviones. Según el contrato ley absurdo que tiene el Perú, no podía, sobre pretexto de que tenían el monopolio de esa empresa, aterrizar en Pisco. Mi opinión al presidente fue decirle que aterricen en Pisco y se explique el hecho fortuito. Pero todos los contratos tenían un amarre tal, solo Dios explicará por qué fue así, que no podíamos hacer eso y tenían que irse a Ecuador. ¡Qué absurdo! 2. Otro caso, la alza de la gasolina. La guerra de Ucrania con Rusia hizo que en toda América Latina la gasolina suba. El presidente Castillo ordenó un subsidio, en efecto, para que la gasolina no subiera y que no se hiciera el efecto dominó en la economía. Sin embargo, pese al subsidio, 4 o 5 empresas que tenían el monopolio de la gasolina no respetaron el subsidio y siguieron alzando la gasolina. Según la Constitución, el Estado no podía entrar o hacer empresa. ¡Qué absurdo! Y eso se debe a los contratos ley. Esos son 2 muestras a su pregunta, señor periodista. Y es cierto, los contratos ley favorecen a un pequeño sector y empobrecen a otro. Y podemos citar otro ejemplo. ¿Cuántas personas por COVID tenían que ir a clínicas, pagar una cantidad que terminaban hipotecando su casa, su futuro, y se cenaban del COVID, pero se morían de la deuda que tenían que pagar? ¿Eso acaso sucede en Estados Unidos? No. ¿Y acaso podría el Estado intervenir? No. Esa es otra muestra y ejemplo. ¿Cómo es que estos contratos ley en Estados Unidos se da? Agrego algo, en el derecho penal económico no existe el delito de monopolio, delito que existe en toda América Latina y en el propio Estados Unidos. Yo le pido a ustedes, señor periodista, vea el juicio de Rockefeller, cómo es que uno de los hombres más ricos por tema de monopolio fue llevado a proceso, y eso no existe aquí en el Perú porque son normas derogadas. Entonces, cuando Indecopi interviene para multar a estas personas jurídicas o empresas, pagan la multa y siguen enriqueciéndose, porque no hay una acción penal. Y Castillo Terrones estaba apuntando a ese escenario, que obviamente ahora se justifica esta forma por qué querían matar. Paso a la siguiente pregunta. Hay unas hojas que no están firmadas por el presidente Pedro Castillo y que hay un abogado. Pues yo no voy a responder al abogado y no voy a traer confrontaciones innecesarias. El objetivo es uno solo. Pedro Castillo Terrones tiene que salir del penal y regresar a su puesto. Y para ese objetivo, yo me he apersonado conjuntamente con el doctor Parco al proceso de habeas corpus 2390-2023. Ese habeas corpus tiene que tener fecha y hora en el mes de noviembre o diciembre, y si no, el país se va a levantar. Y yo exhorto a todos los ciudadanos, a ese abogado que hace referencia, no le voy a contestar porque no voy a desviar el objetivo. Y que si los documentos no están firmados con el presidente Pedro Castillo, ya estamos apersonados. Tanto yo como el doctor Parco y el doctor Walter Ayala tenemos apersonamientos que han caído, y en mérito del artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no se necesita firma de letrado. Por tanto, esas discusiones no voy a dar respuesta porque no voy a perder mi tiempo ni distraer el objetivo de esta conferencia. ¿Qué reflexión final tenemos? Que haya otro abogado que está... No hay ningún otro abogado, señor. No hay ni uno. Los que estamos acá, y acá está Iber Maraví, que ha enseñado por escrito el documento del señor Pedro Castillo, y está su hija y está su sobrino acá presente. Y si Pedro Castillo tuviera la posibilidad de salir, saldría, pero ha mandado su escrito por puño y letra con autorización del penal de Barbadillo. No hay otro abogado. Y el resto que haga es simplemente un psicosocial de este señor que no aparece ni en la detención, pero ahí está su foto.
que mandó a sus sicarios para matarlos y ahora está mandando a sus infiltrados porque tiene el servicio de inteligencia una caja que gastan dinero y ahí lo hará. Esa es mi respuesta. Gracias.